Bueno, hoy quisiera compartir, creo que fue un tema que lo vimos quizás hace algunos días, no tan lejos, pero que fui inquietado para volverlo a hablar. Y yo creo que hay dos razones cuando a veces uno necesita escuchar una misma cosa varias veces. Bueno, pueden haber más de dos, pero yo les voy a decir dos. Las que pienso que son quizás las más importantes. La primera es porque nosotros somos olvidadizos. ¿A cuántos se les olvida a veces las cosas? ¿Cierto? Y la otra, porque a veces a uno le dicen algo y uno la primera y aún la segunda vez como que no lo entiende, ¿cierto? Y entonces uno como que necesita que se lo digan otro par de veces para que finalmente uno diga, ay, sí lo entendí. Bueno, una de las cosas que son muy reales en nuestras vidas es que cuando queremos hacer algo, y cuando me refiero a algo, me refiero a hacer las cosas bien, hacer las cosas buenas, muchas veces se nos presentan dificultades y a veces se nos presentan más dificultades para hacer lo bueno que no para hacer lo malo. ¿Sí? ¿Sí creen ustedes que eso nos pasa? Que a veces tenemos más dificultad para hacer lo bueno que no para hacer lo malo. A veces uno ve que la gente hace lo malo y tan fácil, tan sencillo, y hasta le salen todas las cosas. Y uno que muchas veces quiere emprender cosas buenas, quiere hacer cosas buenas, como que las cosas son más difíciles, ¿cierto? Y como que son complicadas, ¿no? Y dentro de esas cosas difíciles y que se nos presentan, hay algo quizás muy como particular, y es las tentaciones. Las tentaciones que se nos presentan para tratar de sacarnos del buen camino, de los buenos planes, de los buenos propósitos que nos hemos determinado a hacer en nuestras vidas. Sí, y esto le sucedió al Señor Jesús. Y en Mateo capítulo 4, que yo les invito para que lo leamos juntos, Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, encontramos algo con lo cual creo que todos nos vamos a identificar muy clara y plenamente en esta mañana. ¿Sí? Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vamos hacia el versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Muy bien, aquí vemos una situación difícil.
para nuestro Señor Jesucristo. Sí, y es el momento en el cual Él se tiene que enfrentar a la tentación. Pero ¿qué había sucedido días antes o tiempo antes de que le viniera la tentación al Señor Jesús? Pues Él se había mandado bautizar, ¿no? El Señor Jesús hacía poco se había mandado bautizar. Estaba luego del bautismo, se va a un tiempo de ayuno, ¿cierto? Y estaba, por así decirlo, portándose muy bien. Estaba portándose ¿qué? Muy juicioso, obedeciéndole a Dios Padre en todas las cosas, ¿sí? Y en ese momento en que Él estaba portándose muy bien, caminando dentro del plan y dentro de la voluntad de Dios, ¿qué aparece y qué empieza a suceder en su vida? Viene la tentación, ¿cierto? Pero es especialmente lo que dice el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí? Y aquí encontramos algo especial. ¿Sí? ¿Quién en esta ocasión es el que viene para tentar al Señor Jesús? El diablo, ¿cierto? Y nosotros necesitamos ser conscientes de que el diablo no es un mito, de que el diablo no es por allá algo del siglo pasado solamente. El diablo es un ser real, ¿sí? Que nos quiere dañar, que nos quiere destruir, que nos quiere acabar la vida. Pero tiene algo muy especial y muy diferente a cualquier otro enemigo que nosotros podamos llegar a tener. Y es que él nunca se presenta como realmente es. Él nunca aparece como realmente es, sino que Él usa lo que usó desde el principio para dañar a la humanidad, algo llamado la tentación. Una de las armas más efectivas, más poderosas y que más daño ha traído a la humanidad de parte del enemigo es la tentación. Ahora, ¿qué es la tentación? En palabras sencillas, la tentación es una invitación, una propuesta que nos hacen a hacer lo malo, pero que se presenta de una forma que no pareciera malo, ¿sí? Se presenta de una forma aún como si más bien yo lo necesitara, y aún más como que me fuera a ser de provecho o a ser de beneficio. Así se nos presenta la tentación. La tentación es una propuesta, una invitación a hacer algo malo, pero que se presenta como algo aparentemente bueno, necesario y útil para nuestras vidas. O sea que está muy bien, como cuando a uno le dan algo malo, pero está envuelto de una forma que uno dice, uy, esto se ve como bonito, ¿cierto? Se ve como bien. Pues de esta manera se presenta la tentación. Pero yo quisiera que nosotros pudiéramos analizar varias cosas acá. La primera de ellas es que todos nosotros estamos en medio de un gran conflicto y de una gran batalla espiritual y de una gran batalla por nuestras vidas, por nuestras almas. Sí, y en medio de eso tenemos un adversario que no lo podemos poner como lo más grande, porque el más grande y el todopoderoso es Dios, sí, pero que tampoco lo podemos ignorar, ¿cierto? No podemos ignorar sus maquinaciones, y entre más lo conozcamos y entre más conozcamos la manera en que opera, más fácil podremos vencer con la ayuda de Dios. Así que vamos a mirar varias cosas interesantes acerca de la tentación. Entonces ya hemos visto qué significa la tentación. ¿Quién me quiere ayudar a recordar qué significa la tentación? Sí, es una invitación a hacer lo malo, pero que se nos presenta como en una forma bonita, agradable, ¿cierto? Como aún si uno lo necesitara, aún si le fuera a servir y le fuera a ser útil.
a uno, ¿cierto? Ahora, lo segundo que encontramos acá es el escenario donde es tentado el Señor Jesús. ¿Cuál es el escenario donde es tentado el Señor Jesús? ¿En dónde estaba Él? Estaba en el desierto. Ahora, cuando nosotros pensamos en un desierto, ¿qué hay en un desierto? Estaba solo, probablemente, ¿cierto? En un desierto hay soledad. Entonces, eso nos deja ver, y yo quisiera que nosotros fuéramos bien atentos a esto, en dónde o en qué ocasiones o en qué escenarios nosotros somos más propensos para ser tentados y para llegar a caer en las tentaciones. Y la primera de ellas es cuando estamos solos, en la soledad. Es un escenario y es un ambiente muy favorito por el enemigo. ¿Para qué? Para aprovechar y tentar nuestras vidas. Pero ¿qué más hay en un desierto? Pues yo creo que estar en un desierto no es algo agradable, ¿cierto? Estar en un desierto es algo más bien como un poco quizás de prueba, ¿cierto? De dificultades. Y yo creo que si hay otro momento en el cual el enemigo nos tienta es cuando también estamos en pruebas, en dificultades, ¿cierto? ¿Cuántas veces en medio de las pruebas y en medio de las dificultades, por querer salir rápido de ahí, o confundidos muchas veces, o angustiados, ahí nos vienen tentaciones y somos más fáciles para ceder ante ellas, ¿cierto? Pero también, ¿qué otra situación podemos encontrar allí? ¿Qué estaba haciendo el Señor en el desierto? Estaba buscando de Dios, ¿cierto? Y uno diría, no, pues el que busca de Dios, mejor dicho, eso nada ni nadie le puede hacer daño. Pero no, cuando nosotros buscamos más de Dios, o cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, es cuando más vamos a encontrar muchas veces tentaciones y dificultades en la vida. Pero luego encontramos también otra situación. Probablemente el Señor Jesús, después de haber ayunado 40 días, estaba ¿qué? Cansado, débil y con hambre. Probablemente tenía hambre. Entonces, otra situación en la cual nosotros somos propensos a caer en las tentaciones, además de cuando estamos solos, además de cuando estamos atribulados, además de cuando estamos buscando de Dios, además de cuando, bueno, pueden haber otras situaciones, pero ¿cuál es esa otra situación? Cuando estamos como cansados, o sea, momentos en nuestra vida en los cuales debemos tener especial cuidado: cuando estamos solos, cuando estamos en medio de dificultades, ¿cierto? Cuando estamos buscando de Dios, ¿sí? Cuando estamos como cansados. Ahí, en esos momentos, debemos tener más especial cuidado, porque son los momentos favoritos por el diablo para ponernos tentaciones en nuestras vidas. Pero también hay otro momento muy especial que el enemigo aprovecha para colocar tentación, y es en los momentos cuando estamos en necesidad. ¿Por dónde comienza la primera tentación? Miremos el versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo ¿qué? Hambre. La Biblia detalla que él tuvo hambre. ¿Y qué dice luego el versículo 3? Y vino a él, ¿quién? El tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. ¿De dónde se pegó el diablo para ponerle la tentación al Señor? De ver que él tenía hambre. ¿Y por dónde le presentó la tentación? Por esa necesidad que vio que nuestro Señor tenía, ¿cierto? Que tenía hambre. Entonces él aparece como con una solución a esa necesidad que el Señor tenía. Ahora, le propuso que convirtiera las piedras en pan. Y aparentemente, cuando uno mira eso,
Uno dice, bueno, ¿y qué de malo tiene, cierto? El Señor lo hubiera podido hacer. Si convirtió el agua en vino, ¿cierto? Si multiplicó los panes, si multiplicó los peces, y si hizo tantos milagros, uno diría, pues qué de malo tenía lo que el diablo le estaba diciendo que hiciera, ¿cierto? Y aquí, cuidadosamente, nosotros vamos a ver cómo la tentación inicialmente se nos presenta como algo que uno dice, esto no tiene nada de malo, ¿cierto? Esto no me parece que sea malo, todo el mundo lo hace, yo lo veo bonito, yo lo veo bien, ¿cierto? Y yo creo que esto es lo mismo que encontramos acá. ¿Qué de malo tenía que el Señor convirtiera las piedras en pan? Él tenía hambre, era Dios, era el Todopoderoso, perfectamente había podido decir a las piedras conviértanse en pan, y hubiera comido y se hubiera quitado el hambre, ¿cierto? Aparentemente no había nada de malo en eso. Pero vamos a mirar con la respuesta que el Señor da. Miremos en el versículo 4, ¿qué fue lo que le respondió el Señor Jesús? El Señor le responde y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con la respuesta que el Señor da, Él nos deja ver dónde estaba lo malo en la propuesta que el diablo le estaba haciendo. Y habían dos cosas principalmente que estaban mal en lo que el diablo le estaba proponiendo. Vamos a mirar la primera de ellas. Hacerle pensar al Señor que la única necesidad que él tenía era física o era de pan, en este caso alimento, y que se olvidara de las necesidades espirituales y se ocupara solo en buscar suplir y satisfacer sus necesidades físicas y sus necesidades materiales. En respuesta, ¿qué le dice el Señor? Le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, el Señor Jesús le dice, mire, lo más importante en la vida no es solo el alimento, no es solo lo material, no es solo lo físico. Hay algo que es mayor, hay algo que es más importante, que es Dios y lo que Él dice en su palabra, ¿cierto? Pero luego también, detrás de todo esto, había otra situación que astutamente el diablo le quería hacer. Entonces, la primera, ¿cuál era? Hacerle ver que su necesidad de alimento era lo más importante, era lo más grande que tenía, y que por lo tanto tenía que enfocar todos sus esfuerzos y volcar toda su vida para satisfacer esas necesidades. Ahora, yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Ustedes creen que eso sigue ocurriendo en nuestro tiempo? ¿Ustedes creen que eso pasa hoy en día? Y yo creo que más que nunca nosotros podemos ver esto una realidad. Cómo a nosotros nos han sembrado la idea y cómo nosotros hemos creído la idea de que todo lo que yo tengo que hacer en la vida es trabajar para conseguir cosas materiales. Que si yo tengo dinero, que si yo tengo cosas materiales, que si yo tengo una suficiencia en comida, una suficiencia en dinero para el futuro, yo lo tengo todo arreglado y yo lo tengo todo solucionado. Y a partir de esa idea, todo el mundo, ¿qué hacemos? O que hacen muchas veces, volcamos la vida ¿en qué? Solo en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para conseguir el pan, para convertir las piedras en pan, para buscar el sustento, para buscar las cosas materiales. Y por esa razón decimos, no, Dios, después, hoy tengo que trabajar, mañana tengo que trabajar, hoy no tengo tiempo para Dios, ¿cierto? Y lo vemos una realidad muy palpable. Y como muchas veces como cristianos nosotros caemos en esa tentación.
Y yo quiero decirles algo en esta mañana. A veces hemos pensado que el diablo nos va a dañar y nos va a destruir porque aparece con una espada o aparece con un cuchillo o aparece con un revólver y que nos va a disparar. No es la manera en la cual el diablo nos daña ni nos destruye. ¿Saben ustedes a través de qué manera es que el diablo nos daña y nos destruye? A través del engaño, y a través del engaño propuesto en la tentación. Y muchas personas que son creyentes aún están esclavos de este tipo de propuesta y han accedido a este tipo de propuesta porque han volcado sus vidas solo a ¿qué? A trabajar, a trabajar, a trabajar para convertir las piedras en pan y decir: si tengo pan, lo tengo todo. Y no es así. No es así. El Señor Jesús señaló en su respuesta que había algo más importante. ¿Y qué era? Dios y su palabra, hacer su voluntad. En alguna otra oportunidad el Señor dijo que la comida de Él, ¿cuál era? Hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Para Él lo más importante era ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero hay otra situación detrás de esta invitación que le hace Satanás al Señor y que nos sigue haciendo también a nosotros hoy. Es la de empujar al Señor para que usara su poder y usara sus dones para su propio beneficio y que no tuviera que pasar por necesidad. Es decir, le estaba haciendo una invitación ¿a qué? A la autosuficiencia y a la independencia de Dios. Es decir, le estaba diciendo: tú puedes, si tú tienes el poder, si eres hijo de Dios, pues di que esas piedras se conviertan en pan. Es decir, esa invitación a la autosuficiencia, a creer que nosotros en sí mismos lo podemos o lo sabemos todo. ¿Creen ustedes que somos tentados a eso muchas veces en la vida? A creer que todo lo podemos y a creer que todo lo sabemos. ¿Cierto que sí? Esa es una tentación fuerte en nosotros y que sigue estando presente. Y el diablo entonces le dice al Señor, pues a través de esa invitación lo estaba muy sutilmente invitando a eso. Usa tus dones y usa tu poder ¿para qué? Para suplir y satisfacer tus propias necesidades. ¿Sin qué? Sin la necesidad de depender de Dios, sin la necesidad de la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces sucede eso, cierto? Dios nos ha dado grandes cosas, Dios nos ha dado grandes talentos, grandes oportunidades. ¿Y qué hacemos los seres humanos? En lugar de hacer eso para honrar y glorificar a Dios, hacemos eso ¿para qué? Para nuestro propio placer, para nuestro propio beneficio, para nuestra propia gloria, ¿cierto? Pero ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué dice el versículo 11? Peguemos un salto del versículo 4 al versículo 11 y miremos qué dice el versículo 11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué pasó aquí con la vida del Señor Jesús? Él tenía hambre inicialmente. El diablo se le presenta diciéndole: pues si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. El Señor no accede a utilizar su poder para satisfacer la necesidad que tenía en el momento, sino que Él decide esperar y confiar en Dios para que la provisión viniera en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. ¿Y qué vemos que sucedió en el versículo 11? Dios es fiel y Dios le envió la provisión que él estaba necesitando, pero no de la manera en que el diablo le estaba proponiendo o le estaba indicando que hiciera. Eso es algo realmente especial. Y yo quiero decirles en esta mañana: Dios honra
y Dios no desampara a aquellos que confían y esperan en Él. Pero cuando en medio de la necesidad nosotros nos dejamos llevar para hacer cosas sin esperar en Dios, sin confiar en Dios y sin hacerlas a la manera de Dios, pues vamos a cometer muchos errores y vamos a salirnos del buen plan y del buen diseño de Dios para nuestras vidas. Dios desea que en medio de nuestras necesidades, yo no sé qué necesidad pueda usted tener hoy. Cada uno tenemos diferentes necesidades, ¿cierto? Tenemos muchas necesidades, pero algo que sí le quiero animar e invitar en esta mañana es: no permita que en medio de su necesidad el diablo le lleve a hacer cosas que están diferentes y lejos del plan y de la voluntad de Dios para con su vida. Si usted hoy está en necesidad, confíe en Dios, espere en Dios, porque Dios será fiel para venir y ayudarle, para venir y proveer, para venir y suplir. Si el Señor Jesús hubiera dudado de la bondad y de la provisión del Padre, hubiera dicho: uy, verdad, estoy en un desierto, quién sabe a cuántas horas de camino de una tienda, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues claro, tengo que convertir estas piedras en pan, porque ¿de a dónde voy a sacar pan? ¿Cierto? ¿De a dónde voy a sacar pan? Si en un desierto no hay una panadería para uno decir: voy y compro pan y como. Pero ¿qué hizo Dios Padre? Aún en medio del desierto, el Señor puede enviar su provisión y manifestarse a nuestras vidas, ¿cierto? Aún en medio del desierto, el Señor es fiel para proveernos. Pero ahora vamos a mirar la segunda tentación, versículo 5. Entonces el diablo, y miren cómo cuando el diablo ve que no puede de una manera, no se rinde. Una de las cosas que tiene el maligno es que es muy insistente y es muy persistente. Cuando ve que no puede, por un lado, ¿qué va a hacer? Lo va a intentar por el otro lado. Miremos por favor el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Miren algo particular que pasa acá. En la primera tentación, el diablo descubrió que el Señor Jesús confiaba en Dios, el Padre, ¿cierto? El diablo se dio cuenta que el Señor Jesucristo tenía una confianza en Dios y en su palabra. Y entonces, ¿qué hizo ahora? Le pone una tentación de acuerdo a eso, ¿cierto? Y le dice: bueno, si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque la palabra de tu Dios dice que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden y para que no tropiecen y para que te sostengan, ¿cierto? ¿Qué hace? Le pone una tentación de acuerdo a lo que el Señor Jesús en la primera había hecho: confiar en Dios y en su palabra. Entonces, ahora, ¿qué usa el maligno? Usa la palabra y le dice a Jesús: pues si tanto confías en Dios, pues ¿qué te importa ir a echarte abajo y Dios te va a guardar, Dios te va a proteger? ¿Cuál es la respuesta del Señor en el versículo 7? Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le dice el Señor o qué le quiere dar a entender el Señor acá? Que aunque nosotros confiemos en Dios, no podemos abusar de ello, o más bien no podemos ser imprudentes. ¿Cuántas veces como cristianos quizás nos pasa que decimos: bueno, si Dios está conmigo? O cuántas personas en general les pasa que dicen: bueno, si Dios está conmigo, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y Dios
tiene que bendecirme, Dios tiene que apoyarme, Dios tiene que ayudarme, Dios tiene que prosperarme. ¿Y cuántas veces esas cosas no han salido bien? ¿Sí les ha pasado de pronto en alguna oportunidad? ¿Y cuántas veces esas cosas no funcionan? ¿Y qué sucede en ese momento? Que uno se enoja con Dios, ¿cierto? Y le dice a Dios: Señor, ¿pero qué pasó? Si tú estás conmigo, si yo soy tu hijo, si yo soy tu siervo, Señor, si te he ayudado, si te he servido, ¿por qué las cosas me están saliendo mal? Porque probablemente nosotros lo que hicimos, lo emprendimos, pero no dentro de la voluntad de Dios, sino más bien queriendo que Dios haga nuestra voluntad y no nosotros hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y lo que el Señor Jesús deja ver aquí en esta respuesta es: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? No podemos chantajear a Dios con que caprichosamente decir a Dios: Señor, tú tienes que bendecirme en esto, porque si tú me amas, tú me vas a bendecir en esto, porque si no me bendices en esto, entonces no me amas y no estás conmigo. ¿Cuántas veces quizás en el fondo del corazón llegamos a tener ese tipo de pensamientos? Y le decimos eso a Dios, ¿cierto? Y pensamos que la vida funciona de esa manera. Pues si Dios está conmigo. Y hacemos muchas veces cosas imprudentes, ¿cierto? Pero ¿cuál era lo segundo que el diablo quería hacer en medio de esto? Era una invitación para que el Señor Jesús demostrara públicamente y buscara la fama y buscara el reconocimiento. ¿A través de qué? A través de un acto extraordinario que sin duda alguna iba a llamar, iba a captar la atención de la gente, ¿cierto? Y probablemente la invitación era a la fama, al reconocimiento, al espectáculo. Pero ¿qué dice el Señor? En medio de esta situación, Él nos deja ver algo. Y es que el reino de Dios no se establece a base de espectáculos o a base de milagros o a base de cosas extraordinarias. El reino de Dios se establece sobre la gracia y la misericordia de Dios y sobre la humillación, sobre la humildad, sobre el quebrantamiento del orgullo, sobre la conversión y sobre la fe en Cristo. El reino de Dios no se establece sobre la base de espectáculos, que tristemente a veces aún en medios cristianos suceden tantos espectáculos y tantas cosas. El reino de Dios no viene ni se establece a través de espectáculos. El reino de Dios viene y se establece a través del quebrantamiento del orgullo de nosotros los seres humanos, de la fe en Cristo y de la conversión de nuestras vidas por la obra de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe que se tiene en Dios no puede ser una fe que recurre o busca sensaciones y experiencias extraordinarias, sino es una fe que descansa en lo que dice Dios en su palabra y en lo que Dios es. No en espectáculos, no en cosas extraordinarias, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? La fe que en Dios, que se basa en espectáculos y en milagros y en todas estas cosas, ¿qué pasa con esa fe? Que en el momento que no hay milagros, que no hay espectáculos, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que pasa? Pues esa fe se va. ¿Por qué? Porque lo que la alimenta es eso. En lo que esa fe descansa es en eso, en espectáculos, en milagros, pero en emociones, en sensaciones. La verdadera fe en Dios no se basa en lo que yo veo, ni en lo que yo siento. La verdadera fe en Dios se basa en ¿qué? En quien Dios es y en lo que Él ha dicho en su palabra. Así probablemente yo
no lo vea o no lo pueda estar viendo, pero confío y espero como esperó Jesús en lo que el Padre decía en su palabra. Y finalmente, ¿qué pasó? Que por él esperar, por él confiar, se cumplió lo que el Padre había prometido en la palabra. Con Dios no es ver para creer, con Dios es creer para luego ver. Amén. Es al contrario de nosotros. Nosotros siempre decimos, bueno, ver para creer. Dios no, Dios dice, crean para que luego puedan ver, porque se trata de confiar en Él. Pero vamos a terminar ya mirando la tercera tentación. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Creo que aquí sí ya se descaró, por así decirlo, ¿cierto? Y aquí sí mostró lo que realmente quería, ¿cierto? ¿Y qué era lo que quería? Quería la adoración de Jesús. Quería la vida misma de Jesús, sirviéndole y adorándole a Él, ¿cierto? Y eso es lo que podemos encontrar aquí en esta última tentación, y es un ofrecimiento y una invitación al poder, donde el diablo le ofrece al Señor ¿qué? Todos los reinos y la gloria de ellos. Le ofrece ¿qué? Poder. Poder. Ahora, ¿cuánto no nos gusta el poder? ¿Cierto? Si a nosotros nos hablaran de darnos y cosas, yo creo que a todos nos llama la atención eso, ¿cierto? Y esa fue una de las formas en las cuales Satanás vino para tentar al Señor, ofreciéndole ¿qué? Poder, poder. Y nosotros lo hemos visto quizás en nuestras vidas, o lo vemos en nuestro entorno. ¿Cuántas personas por la ambición al poder han sacrificado sus familias, han sacrificado su salud, han sacrificado tantas cosas? Inclusive muchos han sacrificado aún las mismas cosas de Dios. ¿Por qué? Por la ambición al poder, por el deseo del poder, por la invitación a tener cosas, ¿sí? Y es lo que el diablo usa acá, y le dice al Señor, versículo 8, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué era lo que le pedía a cambio? Que se postrara y que lo adorara. Ahora, vemos a un mundo que probablemente, si les dijeran, ¿usted se postraría y adoraría al diablo? Yo creo que todo el mundo diría, no, ¿qué tal yo ir a hacer una cosa de esas? Entonces, ¿qué sucede? A través del engaño y astutamente, hoy en día, el diablo tiene a una cantidad de personas adorándole, que creen que no están adorando al diablo, pero que en realidad, al entregar su vida tras del poder, tras de la fama, tras de la ambición y de la avaricia, han terminado rindiendo y postrando sus vidas y sirviéndole ¿a quién? A Satanás, y no al Dios vivo, al Dios bueno, al Dios verdadero que tiene planes y propósitos para nuestras vidas. ¿Cuál es la conclusión de lo que acabamos de mirar? En primer lugar, es interesante notar que el Señor siempre le respondió al diablo ¿con qué? Con la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? De nada me sirve a mí orar y reprender al diablo si yo no tengo un conocimiento y una confianza y una obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que verdaderamente va a derrotar al diablo,
Hoy en día nos han vendido una idea equivocada de la guerra espiritual contra Satanás, haciéndonos pensar que yo tengo que hacer una cantidad de cosas y orar. Claro que oramos y claro que reprendemos, pero en realidad lo que nos da la victoria cada día sobre Satanás es nuestro conocimiento, confianza y obediencia a la palabra de Dios. Ahí está la victoria, ahí está la victoria sobre el enemigo. ¿Sí? Eso fue lo que le dio la victoria al Señor Jesús. ¿Sí? Como hemos visto, se trataba de versículos que iban muy apropiados a cada propuesta y a cada invitación que el diablo le hacía. ¿Cierto? Para cada situación, esto nos enseña que en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar la respuesta necesaria para cada situación que se nos presente en la vida. En la palabra de Dios siempre vamos a encontrar una respuesta necesaria para cada situación que se nos presente. Pero para que eso suceda, necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Saben ustedes cuál es la batalla más grande en medio de nosotros? Es la batalla entre la verdad y la mentira. La batalla entre el error y la verdad. ¿Y qué necesitamos nosotros entonces para poder encontrar libertad y para poder encontrar victoria en medio de esa batalla? Necesitamos buscar y conocer la verdad de Dios cada día más y más. Porque en la medida que buscamos y conocemos la verdad de Dios, más libre vamos a ser de errores, más libre vamos a ser de engaños, más libre vamos a ser de mentiras, y sobre todo el enemigo no va a poder desviarnos del plan y de los propósitos de Dios. Ahora encontramos algo, y es que el enemigo tentó al Señor en tres formas principalmente. La primera forma, a la autosuficiencia, para que no dependiera de Dios. La segunda, para que buscara la admiración de las personas, buscara la fama, buscara el reconocimiento. Y finalmente también le ofreció poder. Tres cosas a través de las cuales el diablo nos tienta. La primera, a la autosuficiencia y la independencia de Dios. La segunda, ¿a qué? A la fama, a buscar la popularidad, a buscar el reconocimiento de las personas. Y la tercera, al poder, a querer dominar, a querer controlar. ¿Ustedes creen que a nosotros nos gusta dominar y controlar? Sí que nos gusta eso, ¿cierto? Y es eso donde tenemos que tener cuidado. Y cuando veamos en nuestra vida situaciones que nos están invitando a la autosuficiencia, que nos están invitando a la independencia de Dios, que nos están invitando a la fama, al reconocimiento, o que nos están invitando a dominar, a controlar, al poder, tenemos que tener cuidado en esos momentos, porque probablemente detrás de todo ello pueda haber una obra de Satanás para dañar y destruir nuestras vidas. Ahora, finalmente, como lo dije al principio, Satanás no se va a ir de nosotros solo porque le digamos, vete Satanás. Esa no es la solución. Lo único que nos va a librar de él es nuestra confianza en Dios, la obediencia a su palabra y un deseo firme de apartarnos del pecado con la ayuda de Dios. De apartarnos del pecado con la ayuda de Dios. A mí me parece interesante lo que termina diciendo el verso 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Saben algo? En la vida, para lograr cosas, siempre vamos a tener que enfrentar batallas, ¿sí? Y todos los que estamos aquí sabemos que cuando emprendemos algo, se nos van a presentar retos, se nos van a presentar desafíos, se nos van a presentar batallas en cualquier área de lo que querramos hacer. Y en el área de caminar con Dios, en la vida con Dios,
se nos van a presentar retos, se nos van a presentar batallas, como se le presentó a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba por comenzar su ministerio, cuando Él estaba viviendo una vida de obediencia al Padre. Se le presentaron esos obstáculos, esas dificultades, pero ¿qué supo hacer el Señor? Supo vencer. ¿Y cómo venció el Señor? Conociendo, confiando y obedeciendo la palabra de Dios. Por eso necesitamos cada día prestar atención a lo que Dios dice en la Biblia. Por eso necesitamos cada día buscar conocer más y más de Dios, porque nunca será suficiente. Hay personas que piensan que porque recibieron un discipulado o un instituto, que ya lo saben todo y ya yo no necesito escuchar la palabra porque yo ya sé. No, cada día, cada momento necesitamos tener una frescura del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Y además, cada vez que uno va a la Biblia, un mismo versículo le habla y le enseña a uno cosas que uno antes no había visto, no había entendido. Así que la invitación en esta mañana, ¿cuál es? Seamos conscientes de que las tentaciones vienen a nuestra vida y aprendamos a ¿qué? Aprendamos a filtrar todo lo que llega a nuestra vida. Hay un problema en nosotros muchas veces, que no filtramos lo que viene a nuestra vida, sino que todo lo que viene le decimos bienvenido, eso está bien, eso está bueno. No, como alguien dice por ahí, no comamos entero. En la vida no tenemos que comer entero, porque no todo lo que nos ofrecen es bueno ni es saludable para nuestra vida. Como cristianos necesitamos aprender que cuando nos hacen propuestas, cuando nos hacen invitaciones, cuando se nos presentan cosas en la vida, yo no tengo que inmediatamente de una vez hacerlo. Lo que primero que tengo que hacer, ¿qué es? Compararlo y filtrarlo con la palabra de Dios. Y si eso está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces lo hago, lo permito. Pero si no está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Debo rechazarlo, ¿sí? Así se vea muy bonito, ¿cierto? ¿Qué de malo tenía convertir las piedras en pan? ¿Cierto? ¿Qué de malo tenía arrojarse allá si Él era el todopoderoso que Dios le hubiera guardado? ¿Qué de malo tenían todos los reinos? Le estaba ofreciendo todo, ¿cierto? Pero detrás de eso sí estaba lo malo: sacarlo del plan y del propósito de Dios, dañar y destruir su vida. Yo quiero decirles eso en esta mañana. Hermanos, no comamos entero, aprendamos a filtrar lo que viene a nuestras vidas, porque estamos en medio de un mundo donde el enemigo cada día está colocándonos trampas y necesitamos caminar con cuidado y caminar de acuerdo a como Dios nos enseña en su palabra. ¿Qué tal si nos colocamos de pie en esta mañana y oramos y pedimos al Señor que nos ayude para tener entendimiento, discernimiento y sabiduría para conducirnos en esta vida? Señor, gracias por el día de hoy, Padre, donde nos has recordado, Señor, la realidad de que estamos en una lucha y que estamos en una batalla espiritual, Señor, que tenemos un enemigo que es astuto y que nos quiere dañar y que nos quiere destruir, pero que no lo hace de una manera de frente, de una manera que nos parezca mal, sino más bien, Señor, diseña y elabora una cantidad de engaños, una cantidad de mentiras, para que a través de ellas, si nosotros cedemos, Señor, nos pueda hacer mal y nos pueda destruir. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos dejaste un ejemplo de cómo vencer y de cómo triunfar en medio de la tentación, en medio de la lucha y en medio de la batalla. Señor, gracias. Gracias porque tú venciste y nos has dejado la promesa, Señor, de que así como tú venciste, Señor, con tu ayuda también nosotros podemos vencer. Señor, si tú no hubieras vencido en ese momento, todo el plan de Dios contigo se hubiera acabado ahí. Pero como tú venciste, Señor,
el plan de Dios, Padre, contigo se cumplió, se realizó completamente y hoy en día nosotros somos el fruto de ellos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu victoria sobre la tentación, pero también por el ejemplo y la enseñanza que nos dejaste para que también nosotros, cuando seamos tentados, Señor, podamos vencer y podamos triunfar, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos, a no comer entero, a filtrar las cosas, Señor, a no decirle a todo sí, a no hacer todo lo que se nos presenta o todo lo que nos proponen, Señor, sino aprender primero, Dios, a discernir con la palabra tuya, a comparar eso con la palabra tuya y a mirar si realmente va de acuerdo a tu palabra, Señor, y que podamos tener la disposición a obedecer. Así eso implique sufrir un poco en el momento, así eso implique incomodidad o dificultad en el momento, Señor, pero ayúdanos, Padre, a ser obedientes a tu palabra, Dios, porque después de ello, Señor, veremos la recompensa de aquellos que han resistido y de aquellos que han vencido la tentación. Señor, que las tentaciones no nos destruyan, que no caigamos en ellas, sino que más bien podamos vencer en medio de ellas y salgamos más fortalecidos y más bendecidos de ellas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Siéntense un momento, ya estamos